pisando a tierra, ¿no, Misael? Bueno, hay que decir también que en este tipo de prácticas, como puede ser Psychomanteum, influye mucho también la intención con la que va la persona, digamos, Correcto. Sí. esta práctica, La predisposición, ¿no? En este caso. La predisposición. Entonces, claro, la mayoría de las personas, a no ser, yo entiendo quizá que también fueran algunos incrédulos por ver y por curiosear de qué se trataba, pero que sí que quizá la mayoría de las personas ya iban más o menos sugestionadas creyendo que este tipo de prácticas les iba a funcionar. Ojo, yo no digo que no funcione, pero sí que soy un poco reacio siempre un poco... Yo te quiero preguntar, Misael, y aprovechando, lógicamente, estamos hablando con dos grandes investigadores y experimentadores del fenómeno, en este caso paranormal, que les gusta, que les apasiona y además que han estado en campo, en el propio terreno, investigando. ¿Alguna vez, Misael, has probado realizar una investigación, y se lo preguntaré a Víctor perfectamente de la misma manera, el intentar hacer psicoimagen, no tanto delante de una televisión o de un televisor, creando ese circuito cerrado, como el haciendo algo parecido al Psychomanteum, pero que en este caso, en vez de haber una persona física, lo que haya sea un dispositivo tecnológico viendo al espejo, con esa luz tenue y todo lo que implica, compañero? Hicimos algo parecido en nuestra última investigación en el Corona, la 510 del Corona de Aragón. No queriendo realizar esta práctica, pero sí que bueno, digamos que una de las sesiones que yo hice, la posición que yo estaba en la cama y detrás tenía un espejo gigante y bueno, directamente me enfocaba a mí la cámara, enfocaba el espejo. De deciros que no vimos nada nosotros, pero más allá de esa ocasión, que fue prácticamente casual, nosotros no solemos realizar ese tipo de prácticas, ya sea con espejos. O sí que me interesaría un poco más el tema de las psicoimágenes a través del televisor. Claro, es que... Pero lo que es a través de los espejos, no, porque quizá yo lo tildaría un poco más de práctica espiritista, cuando se quiere llegar a realizar algo con el espejo, claro. Claro. Yo, Víctor, quiero preguntarte. De hecho, estamos hablando de Psychomanteum, estamos hablando de Raymond Moody, estamos hablando de experimentación con propias personas. Y claro, la pregunta que yo me hago, Víctor, es, al menos, la experimentación tiene que ser... Claro, porque aquí estamos y quizás es lo que hemos dicho, ¿no? De la predisposición que trae en la persona... Iba a decir el paciente, claro, en Raymond Moody sería paciente, pero la predisposición que trae la persona, la sugestión que trae la persona en sentarse delante de ese espejo, con esa luz tenue, todo a oscuras, viendo hacia un espejo en cuestión. Hay una predisposición, pero si sustituimos esa experimentación por una cámara, o sea, estamos haciendo justamente un experimento, podríamos tildarlo de laboratorio, porque de hecho, si se obtiene algún tipo de resultado y en esa habitación no hay nadie más que ese dispositivo tecnológico, ese espejo y esas condiciones, y tras media hora de experimentación se obtiene algún resultado, yo creo que podría ser interesante. No voy a decir, lógicamente, que nadie lo haga, y sí que desde aquí aconsejamos todos que no se hagan experimentaciones si no se conoce, si no se sabe, y mucho menos, lógicamente, pues si no se sabe qué puertas se van a abrir, porque nunca se sabe, y lo hemos dicho, qué puertas se pueden abrir, porque después es muy probable que no se puedan cerrar, y ahí es donde realmente tenemos un grave problema. Pero, Víctor, el experimento podría ser también muy interesante, ¿no? Yo he hecho ese experimento, compañero, con una cámara. He de decir que sin ningún resultado visual. Eso sí, resultados psicofónicos unos cuantos. Nosotros no estuvimos media hora, estuvimos aproximadamente unos 15 o 20 minutos, no más. No obtuvimos resultados, como digo, visuales, pero sí obtuvimos resultados psicofónicos. ¿Resultados psicofónicos de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Me recuerdas? ¿Qué hace ese espejo ahí, por ejemplo? Ajá, interesante. Un resultado... no me voy a mostrar otro resultado psicofónico. Además, es de un lugar que hablamos hace unas semanas.
si no recordáis mal, la Casa de la Montaña, que hablamos parece fue a principios de año sobre el lugar. Fue ahí, que digamos que es mi casa talismán, por decirlo así de algún modo, es un sitio donde siempre obtengo cosas, y a un compañero investigado se le ocurrió hacer una prueba con el espejo, pero digo, visual, nada, psicofónico, eso. Y también daba la sensación, pero claro, nosotros lo hicimos con velas, en principio no había corriente, ¿vale? Sí daba la sensación como que las velas de algún modo bailaban. Nosotros no estábamos ahí, eso fue en un sótano, no había ninguna corriente en principio de aire, no sentimos nosotros una, pero sí las velas sí daba la sensación como que querían, como que se estaban moviendo en la grabación. Bueno, pero ya te digo, claro, es peligroso, un experimento peligroso, no es menos peligroso, por ejemplo, un tablero Ouija, hemos hablado en innumerables ocasiones. Claro, está claro. Sí, en este caso incluso hay que tener claro que realizar cualquier tipo de experimentación o investigación relacionada con el fenómeno paranormal tiene sus riesgos, porque claro, habrá gente que pensará, bueno, pues bueno, me voy a hacer psicofonías o me voy a... Cuidado porque claro, aquí de la misma manera que decimos que con el tablero Ouija se pueden abrir puertas y no se sabe de qué manera cerrarlas, cuando alguien hace una psicofonía y obtiene un resultado, quiere decir que de alguna manera ese ente o esa entidad ha accedido a grabar o al menos a almacenar ese registro en esa grabadora, que igual, Víctor, hay que también apuntarlo, y Misael, queda registrado en la grabadora de esa persona y no queda registrado en la grabadora de su compañero que está justo al lado, ¿no, Víctor? Eso es, esa es la psicofonía perfecta, la que podemos decir 100%, esto es una psicofonía, porque, claro, a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado a todos los investigadores que hemos captado una psicofonía? Estábamos 3 personas y de los 3, 2 grabadoras de ellas la han cogido, que entonces ya es mosquea. Pero cuando solo lo coge, como dices, claro, una grabadora... Mira, me acabas de dar un pie para este asunto. Misael, ¿alguna vez habéis obtenido o has obtenido en investigación una psicofonía registrada en este caso en videocámara, pero no registrada en su defecto en grabadora, o la habéis oído como mimofonía pero no ha quedado registrada en la grabadora en cuestión, compañero? Sí, de hecho tenemos varias en Torres Albana. Ajá. Tenemos una en Belchite y tenemos una en Los Alfaques también. Claro, es que yo quiero... Las albanas son grabadas en la cámara, sí, porque previamente nosotros siempre hacemos el estudio de lo que son los audios, luego hacemos el estudio de lo que son las imágenes. Y en los audios no salía nada prácticamente, y en cambio en las imágenes ya te digo, yo voy a hacer ahora mismo una vinculación, y estamos en Fenomenología Paranormal, sección que pertenece a nuestro compañero Víctor Ojás y Misael Cerrajero, que motivan, o sea, de hecho a mí me surgen preguntas porque yo sé que ellos me las van a responder, y yo lógicamente pues mis conocimientos son limitados o bastante limitados dentro del aspecto, pero claro, yo ahora mismo acabo de generar una relación, Víctor, que puede ser, dependiendo de quién sea o a quién pertenezca, porque claro, si el dispositivo pertenece al grupo, lógicamente, pues bueno, no tiene a quién identificar, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos un caso, Víctor y Misael van conmigo a una investigación, y en esa investigación pues resulta que en la grabación, en la grabadora de Víctor queda almacenada una psicofonía, pero en la que llevo yo y en la que lleva Misael no queda grabada. ¿No puede estar relacionada ese mensaje, Víctor, con la grabadora de esa persona en cuestión? O sea, sé que vaya dirigido a esa persona en concreto. Puede ser, o sea, es muy fácil. A mí me ha pasado en el sanatorio de la Marina muchas veces. Dentro de las 3 veces que he ido, siempre fui con la misma persona, pero dentro de las 9, 10 psicofonías que captamos en esas, 8 las capté yo. Una la captó el compañero. Bueno, Misael, hemos hablado en muchas ocasiones, esas personas que tienen esa capacidad sensitiva, ¿no? Para conseguir de alguna manera, y bueno, Misael
Yo, en este caso, he de comentarlo. Para mí Misael es una persona que tiene esa capacidad de al menos atrapar. No digo, lógicamente, que sea siempre, pero esa al menos esa capacidad que no todo el mundo tiene para conseguir obtener resultados. Y claro, yo me pregunto, Misael, ¿qué opinas tú al respecto de este apunte o esta anotación que acabo de hacer? Imaginémonos que el Psychomanteum lo experimentan 3 personas, pero no lo hacen las propias personas, sino que, pongo el ejemplo, Fran González, Silvia Rossi y Misael Cerrajero tienen 3 cámaras y hacen en una sala, cada uno distinta, un Psychomanteum con sus respectivas cámaras. Como esas cámaras o esos dispositivos pertenecen a cierta persona en concreto, ¿tú crees, Misael, que se podrían obtener resultados en cada uno de esos dispositivos, o en su defecto en uno se podía obtener resultados y en otro no se podía obtener resultados? Pues es bastante interesante la pregunta, Dani, porque te iba a contestar creyendo que me ibas a hacer la misma pregunta que a Víctor, ¿no? Uh-huh. Y decirte que, bueno, quizá, aparte de que sí, que es muy posible, de que depende a quién se le grabe la psicofonía o en qué grabadora, sí que es muy posible que el mensaje vaya dirigido a esa persona, pero también hay que saber que, bueno, las grabadoras emiten un sonido, uh-huh, o sea, un ruido, ¿no? Que se le llama el ruido blanco. Entonces ese ruido son como unos canales, como unos hilos de energía, uh-huh, por decirlo de alguna manera, a los que las entidades se cogen, ¿no? Uh-huh. Entonces, como hemos hablado también muchas veces de la energía que tienen, de que hay algunos fantasmas que no pueden comunicarse debido a que son débiles y tal, ellos a lo mejor procuran, si hay 3 grabadoras, pues coger una, a lo que es un canal de energía y transmitir a través de ese canal, porque no pueden abarcar los 3. Pero eso sería, digamos, hablando de lo que son grabadoras. Claro, me dejas un poco en cao, no, pero no, al decirme, al trasladar el mismo, sí es muy buena pregunta, porque trasladas el mismo apunte, pero a lo que es el Psychomanteum. Entonces, yo creo que entraríamos en algo más complejo, porque claro, ¿cómo elige la entidad decidir, pues bueno, digamos que me aparezco a uno, me aparezco a otro? Imagínate, Misael, imagínate. Si no tengo mensaje que dar yo ahora voy a... Tengo mensaje que dar muchísimo mejor. Yo ahora me estoy, sinceramente, y hemos hablado con Silvia Rossi hace 5 segundos, bueno, un poquito más, sobre la luna nueva y el visualizarse, Te puedo asegurar que yo ahora mismo estaba viendo la experimentación en cuestión. Y te voy más lejos. En esa experimentación, imagínate que sin estar el experimentador en el lugar, se pudiera monitorizar al experimentador y colocar una imagen que fuera lanzando preguntas sin que el experimentador estuviera en el lugar y ver o observar si se obtienen resultados. Porque claro, ¿cuál sería el canal? Si el canal que obtienen estas entidades es un canal, bueno, como tú has dicho, ¿no? Necesitan alguna manera de contactar. Si tienen alguna manera de poder, y pongo esto entre comillas, y en este caso, pues, como poco entendido, ver, y ven una imagen que está en un monitor o en un dispositivo, ordenador, tablet, lo que sea, de alguien que está lanzando unas preguntas, pero que no le responde, simplemente lanza preguntas, una tras otra. Al final, de alguna manera, lo que estás es provocando a que el fenómeno se suceda, ¿no, Misael? Sí, depende con quién te topes, sí. Sin lugar a dudas. Claro, imagínate, pero claro, ahora imagínate, el experimentador, el investigador no está en el lugar, con lo cual, de alguna manera, se está autoprotegiendo de esa experimentación, ¿no? Aunque esa entidad lo está reconociendo, ¿no? Claro, porque tú estás, digamos, es como cuando dejamos una cámara de infrarrojo, una cámara de visión nocturna en un lugar y tú pues estás, digamos, como ocupándote de otra cosa o simplemente viendo a través de tu ordenador lo que está pasando en esa habitación. Entonces sería exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que está el matiz de lo que tú has dicho, ¿no? Pues ese monitor con tu cara o haciendo unas preguntas, simplemente que no hay, digamos, como interactuación. No habría interactuación, sí,
De hecho nos pondríamos en el lado personas. contrario, ¿no, Misael? Nos pondríamos, es como sería ponernos en la